Aleluya. Hermanos, esta porción de la escritura que hemos leído, quisiera, hermanos, que nosotros la utilizáramos para pensar con respecto a cómo es la manera que Dios desea, hermanos, motivarnos para buscar la bendición que Él tiene para nosotros. Dijera, qué importante es que nosotros conozcamos, en definitiva, la manera o el método quizás que Dios tiene para, hermanos, nosotros ser estimulados a buscar la bendición de Dios. Esto, hermano, sin duda no es un secreto, no es un secreto lo que vamos a hablar, ni es nada nuevo. De hecho, yo le preguntaba a los hermanos el día de ayer, hermanos, en esa celebración y hoy también, ¿cuántos realmente queremos bendición? ¿Cuántos anhelamos la bendición de Dios? Y realmente, hermano, fue unísono, todos dijeron, amén, es cierto, aleluya, gloria a Dios. Porque es algo muy natural, hermano. Nosotros tenemos un Dios que bendice. Nosotros tenemos un Dios de maravillas. La escritura dice que grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Hermano, nuestro Dios es un Dios de proezas. Tenemos un Dios de poder. Tenemos un Dios, hermano, que se deja sentir. Yo no sé si usted ha sentido la presencia de Dios. Yo no sé si usted ha sentido, hermano, cómo Dios ministra. Dios está ministrando su iglesia. Esa es la naturaleza de Dios, hermano, de una administración, de un mover, de un sentir, que uno debe aprovechar y meterse en la adoración, decirle, Señor, aquí estoy, lléname, yo necesito. Porque uno, hermano, cuando busca eso de Dios, uno se transforma en un cristiano diferente. Nosotros debemos de meternos con Dios. Debemos anhelar la bendición de Dios. Debemos no solamente pensar que buscar a Dios es solamente por los aspectos materiales. No, hermanos, el mismo Señor Jesucristo puso en su lugar los aspectos temporales. Él dijo, esos aspectos vendrán añadidos. Nosotros no tenemos que pensar en lo añadido, de eso se encarga Dios. Lo que tenemos que buscar es el rostro del Señor, la presencia del Señor, el Espíritu de Dios, la gloria de Dios. Hermano, cuando la gloria de Dios está en la iglesia, lo demás sale sobrando. Cuando usted, hermano, logra penetrar hasta el trono de la gracia, lo demás sale sobrando. Hermano, es una bendición cuando uno busca de Dios. ¿Cuánto buscamos de Dios de verdad? ¿Cuánto nos metemos con Dios? ¿Cuántos estamos ayunando? ¿Cuántos estamos vigilando? 2 que 3, ¿verdad? 1, dijo, aleluya. Le pregunto, ¿cuántos nos estamos metiendo con Dios? ¿Estamos buscando el rostro del Señor? Una cosa demandaba a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová para contemplar su hermosura y para poder inquirir en su santo templo. ¿Cuántos estamos metiéndonos con Dios? Todavía no se oye. Es una realidad que hemos perdido el valor del Espíritu. Estamos en las iglesias para callar conciencias, pero no para buscar al Señor. Cuando uno lee, hermanos, vidas como la vida de este hombre, hermanos, Elías, o la vida de otros hombres del ayer como Pablo, como los apóstoles, como, hermanos, los hombres del Antiguo Testamento, un Josué, un Moisés, un David, uno se da cuenta, hermano, que fueron hombres que se perfilaron a la bendición porque buscaron de Dios. Cuando uno lee, hermanos, las condiciones que el pueblo le pone a Josué para poder liderar la entrada y la conquista de la tierra prometida, le dicen los ancianos, si el mismo espíritu que estuvo en Moisés está en ti, te seguimos. ¿Sabe de qué habla eso? ¿Sabe, hermanos, qué quiere decir eso? Que la gente que busca bendición, da bendición. Que la gente que vive en bendición, transmite bendición. ¿Qué transmitimos nosotros? ¿Qué transmitimos nosotros como cristianos? ¿Cuál es nuestra naturaleza? Hermanos, las personas nos rodean porque damos bendición. Las personas quieren estar con usted porque usted irradia la bendición. Dicen, ahí viene un hombre bendecido y usted viene caminando. Se refiere a mí, si es que usted cuando yo lo miro irradia. O ven a la hermanita que viene entrando y nomás la mía dice, ahí viene una hermana que anda en la bendición de Dios. ¿Qué dicen de nosotros? Ahí viene el amargado. Ahí viene la hermana penas. Ahí viene la hermana chambre.
Ahí viene el hermano aquí, hermano, ¿se da cuenta? Sin embargo, cuando le digo, uno lee la vida de estos hombres que caminaron con Dios, que dependieron de Dios, uno se da cuenta que tenían esa cualidad de ser buscadores de la bendición, pero también lo hacían a la manera de Dios. Hermano, lo que aquí se narra, si usted recuerda, la Biblia habla, hermanos, acerca del profeta Elías. ¿Se acuerda de Elías? ¿Se acuerda que este hombre, hermanos, profetizó durante uno de los tiempos más difíciles de Israel, los tiempos de Acab? De aquel rey, hermano, que había prostituido a Israel, ¿se recuerda? ¿Se acuerda que la profecía de Elías fue muy fuerte para Acab? ¿Se recuerda? ¿Cuál era la profecía? No lloverá sobre esta tierra, porque Acab, hermano, era un rey, y no solo era Acab, era la mujer de Acab. Habían corrompido, hermanos, los sentimientos de Israel, de tal forma que Dios tiene, hermanos, que tratar fuerte. Y en ese tratar fuerte de Dios, hermano, es interesante que aún la vida de Elías pudo haber sido afectada, porque esa sequía que Elías va a declarar por 3 años sobre, hermanos, la tierra que estaba habitada, lo afectaría a él. Dios le dice, dile a Acab que no lloverá por 3 años. Y va a Elías y declara esa palabra. Pero, hermanos, el que no hubiese agua, como digo, lo afectaba a él, porque se secaron los ríos. Y entonces viene Dios y le habla a Elías y le dice, te voy a decir algo, no va a haber agua, pero para ti se va a haber agua. Así es que te me vas al arroyo que está en tal lugar, le dijo, porque yo he mandado a cuervos que te alimenten y vas a tomar agua del arroyo. Fíjese, uno a veces cree, hermano, que uno, hermano, se siente tan confiado, pero no se da cuenta que esa confianza es por la bondad de Dios. Porque el hermano que pasó a motivar la ofrenda, yo no sé si usted se motivó por la ofrenda, pero él dijo, hay una crisis, dijo, y para la iglesia no hay crisis. La única crisis que yo veo es la crisis de media vida que tienen muchos viejos aquí, y señoras también. La iglesia no está en crisis. La iglesia tiene el Señor. La iglesia tiene el Espíritu Santo. La iglesia no puede estar en crisis. Por lo menos materiales no pudiese, espiritual tal vez. Pero dice que interesante, dice que el Señor le dice, vete al arroyo que está en tal lugar, porque ahí yo he mandado que te sostengan cuervos, y te llevarán pan, y comerás de eso, y beberás del estanque. Y así fue. Se va Elías, obedeciendo a la voz del Señor, y ocurrió, hermano, que así estuvo todo el tiempo. De repente, la misma sequía hizo que hubiese escasez y se secó el arroyo. Se secó, ya no había más. O sea, la misma situación que había afectado a la tierra lo afecta al hombre de Dios. Pero ahí está donde le digo, la manera de Dios es una manera sobrenatural, porque viene Dios y le dice, se secó el arroyo, pues no te preocupes, yo he mandado que una mujer viuda te dé de beber agua y te sostenga. Entonces vas a ir a una ciudad que se llama Sarepta, y allí al nomás llegar habrá una mujer de estas características, y le pides agua y te va a dar. Y se va Elías, porque una de las cualidades, hermano, o una de las condiciones para ser bendecido es ser obediente y hacer lo que Dios dice. Muchos no son bendecidos porque son desobedientes, porque no hacen lo que Dios dice. Pero Elías va y obedece, hermano, y se va. Y dice que nomás llega a la ciudad, que es la historia que yo leí con usted. Dice que había una viuda que estaba recogiendo algunas ramas para, más adelante ya dice para qué era, algunos leños. Y nomás la ve Elías, le dice, mujer, dame agua. Se va la mujer y le sirve el agua. Y uno puede decir que fiel fue Dios, porque
Cabal como Dios le había dicho, así pasó. Pero como uno no solamente vive de agua, y sin duda, Elías tenía hambre. Viene el atrevido y le dice: mire, señora, también deme pan, le dijo. También tengo hambre. Y entonces uno, hermano, se sorprende porque lo que estaba aconteciendo es que había una crisis. Ahí sí era una crisis, no había agua, por ende no habían cultivos, y si no habían cultivos no habían granos, y si no habían granos había hambre. Pero en esa situación de crisis, ahí sí era una crisis, es interesante que Elías comienza a hablar en fe por la promesa de Dios, y le dice: deme de comer. Sin embargo, quien no tenía claro lo de la bendición de Dios era esa viuda, porque viene ella y le dice: ¿qué le dice? Sí, que me dé de comer, le digo. Quiero una torta, le digo, de esas así, le digo. Y quiero que por favor me la dé así mero asadita, le digo. Métala debajo de la brasa, bien tostadita, le digo. O sea, el siervo de Dios era gustoso, hermano. Entonces viene el argumento de la mujer. Yo no estoy narrando la historia porque ya se le olvidó cuando la leyó. Y viene la señora y le dice: pero mire, no se da cuenta que hay crisis, no tenemos nada. Es más, yo, dice, aquí andaba cortando unos leños, dijo, porque tengo un poco de harina y tengo un poquito de aceite, y yo había pensado hacerme mi panito para comer yo, para que coma mi hijo, y después no morimos de hambre. Y usted viene, ya sabe quién es usted, le dijo, porque él llegó de repente, hermano. Él no siquiera dijo: soy el profeta de Dios. Él no dijo nada. Él llegó obedeciendo a Dios. Él llegó siguiendo la palabra de Dios. Y se presenta ante la mujer y le dice: deme de comer. Y él dice: ¿cómo lo va a dar? Si lo que yo tengo es mío y no tengo para dar más. Pero aquí viene, hermano, como le digo, la manera de Dios. Que la manera de Dios es sobrenatural y no actúa según las leyes humanas, sino su poder y gloria. Y entonces viene Elías y le dice: no tenga temor, porque Dios ha dicho, porque la palabra de Dios es esta, que no escaseará el aceite ni la harina, con una condición: que yo coma primero. Cuando usted, hermano, lee la historia, y yo lo he leído muchas veces, hermano, a mí lo que me llama mucho la atención es que, hermanos, las personas cuando están en la crisis o en los problemas, se cierran tanto que no alcanzan a ver que Dios es capaz de sacarlos. Y fíjese que ese problema no solamente lo vive el mundo, porque el mundo está en zozobra, hermano. Usted oye, hermanos, cómo ahora en la televisión se anuncia: si tiene problemas, venga, le vamos a leer la palma y los ojos, porque usted le han hecho mal ojo, ¿verdad? Y allá va la gente tonta a pagar dinero que no tiene, para que le pasen un huevo en la cabeza y le tiren humo y la bañen con agua bendita, según ellos, porque tienen problemas, porque hay una crisis, porque no hay recursos, porque la gente anda en temor. Pero ese es el mundo, hermano. El mundo así vive, en zozobra. Pero la iglesia vive, hermano, confiando que Dios es fiel, que Dios provee, que la bendición de Dios nos bendice realmente y no entristece. Pero mira, hermano, eso es lo ideal. Sin embargo, es un hecho que aún la iglesia del Señor llega muchas veces a tener escasez. Y no solamente en el sentido material, que es lo primero que pensamos, porque somos bien terrícolas, sino escasez espiritual. Como en los tiempos, hermanos, de Samuel. ¿Se recuerdan los tiempos de Samuel? Cómo comienza el capítulo 1. Que en los tiempos de Samuel escaseaba la palabra y no había visión con frecuencia.
y ya se iba a apagar la lámpara que había en el templo. Y cuando iba a pasar eso, dice que Dios levanta a Samuel, uno de los profetas, hermanos, que en la Biblia son sobresalientes. Entonces, fíjese, Elías, en el caso de Elías, cuando llega, hermanos, ante la mujer, él habla palabra de fe y le dice: no escaseará, mientras Dios dice que no va a escasear. Pero ¿cuál fue la clave? ¿Qué es lo que le dice Elías a la mujer? Lea, ¿qué le dice? Pero me vas a dar a mí primero. Me vas a dar a mí primero. Si usted lo nota, ese era un acto de fe. Y eso es muy aplicable a nuestra vida espiritual ahora como creyentes, hermano. Que si nosotros queremos bendición, la manera que Dios quiere decirnos es que nosotros nos desprendamos primero. Y nosotros estemos dispuestos a creerle a Dios y a dar un paso de fe. O sea, uno hermano, uno sabe que Dios lo va a bendecir, pero Dios siempre te pide. Pero somos reacios a dar. Y por ejemplo, la Biblia dijo el Señor hablando que busquemos el reino de Dios primero, y lo demás te va a venir. Y buscar el reino de Dios significa buscarlo de Dios, meternos con Dios, vivir para Dios, santificarnos para Dios. Pero eso es lo que nosotros no hacemos. Y por eso, hermanos, llegamos a hacer vidas que nos volvemos hasta indolentes con la obra de Dios, al punto que nos importa poco media vez nosotros estemos bien. Y esa viuda pudo haber pensado así, y lo pensó, hermano, porque ella dijo: ¿y cómo que usted me está pidiendo que le dé a usted primero para que yo tenga? Es que ese era el método de Dios. Y el método de Dios para bendecir a su pueblo es lo mismo. Tiene que dar primero, no para comprar bendición, sino porque Dios está probando si es capaz de desprenderse, de desprendernos del yo. Porque nosotros mantenemos esa costumbre de yo quiero bendición, yo quiero esto, yo lo quiero, pero no da nada. A mí me llama la atención porque esto es bien aplicable, por ejemplo, a los aspectos materiales. Nosotros queremos bendición en la iglesia, pero no aportamos, no ofrendamos, somos ladrones, somos. Y eso lo dice la Biblia, son palabras bíblicas. El Señor dijo: vosotros me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? Dice Malaquías. ¿En qué te hemos robado, Dios? ¿Cuándo te robamos, Dios? En vuestros diezmos. Porque hay muchos cristianos aquí en esta iglesia que no diezman, que son tacaños, pero están todo el tiempo chillando: bendíceme, lléname, pero no da. Porque mientras usted esté bien, hay los demás de que vea qué hacen. Eso es lo que la viuda pudo haber pensado. Pero viene la palabra de Dios por el profeta y dice: no tengas miedo, le dijo. Haz como yo te digo. Ahora aquí viene la pregunta: ¿y por qué le tenía que hacer caso a la mujer a Elías? ¿Y quién era Elías? Era el hombre de Dios. Y muchos de nosotros, hermanos, Dios nos habla a través de los hombres de Dios y nos enseña a través de los hombres de Dios la bendición y la manera de Dios, pero no hacemos caso. Y no podemos ver al pastor en un buen carrito porque estamos: ahí van mis diezmos. Y no lo pueden ver a uno vestido, hermano, con ropa que aún le regala a la gente, porque los pastores casi no nos compramos, nos regalan. Porque Dios envía cuervos y cuervas. Pero como la gente siempre está pensando en su yo, dice: no, yo para qué le voy a dar para que coma, dice, si tiene todo, y usted no sabe que usted se está restando bendición. Porque Dios va a seguir bendiciendo a sus siervos aunque usted no dé.
Porque Dios no va a desajustar su presupuesto por los 3 pesos que usted no da. Cómaselo, vaya al McDonald's si quiere, o mándelo si quiere para que le hagan la casa de sus sueños, en la que nunca va a vivir, porque Cristo ya viene. O mándeselas a las gentes que ya no aprovechan lo que usted manda, pues. Allá andan con la boca abierta en los moles y usted matándose el lomo para trabajar. Porque así somos. Yo le decía a la iglesia en la mañana, gran crisis que hay, sí, pero por la crisis usted no deja de comer, no deja de mandar, pero castiga a la iglesia, porque no diezma ni ofrenda, pero siempre come. Pero aquí viene el método de Dios. ¿Cuál fue? Elías, dile a la mujer que te dé primero y después que coma ella. Y va Elías y le dice: no temas, versículo 13, haz como te he dicho, pero hazme a mí primero. De eso, hazme una torta, hazme la pequeñita, cósela debajo de las cenizas y tráemela. Y hasta que hayas eso, vas a hacer para ti. Uno dice, bueno, y este Elías que no entendió lo que le dijo a la mujer. Está diciendo que no hay, que solo tiene un poquito para ella y su hijo y que se va a morir. Y viene aquel atrevido y le dice: dame a mí primero y después vas a comer tú. Eso es fe. Esa es la manera de Dios. Ese es el método de Dios. Te está probando si te puedes despojar. Pero eso es lo que más duro hay en nuestros corazones. Que si a mí me cuesta, si para mí es difícil, y todavía vienen y me piden diezmo. Y el hermano anciano dijo: la Biblia nos obliga a diezmar, y no nos obliga, corrigiendo un poco lo que él dijo, porque el diezmo es voluntario. Aquí hay servidores que no diezman, por lo cual no podrían servir, pero están sirviendo. Yo le hago una pregunta a la iglesia del Señor: ¿es obligación el diezmo? Entonces, como no es obligación, nos hacemos del ojo pacho y no damos. O tenemos la mala costumbre, como tienen algunas iglesias, de mandar el diezmo a su país. ¿Dónde traga usted? ¿Dónde come usted? Ahí diezme. Donde come, se diezma. Si quiere mandar una ofrendita a su pastor que lo vio nacer allá cuando era bien cristiano y aquí ya no es bien cristiano, mande una ofrenda. Pero el diezmo se da donde se come. Esa es la manera de Dios. Si no le han enseñado el diezmo, porque aquí lo bendice Dios, ¿no? Aquí lo está sosteniendo el Señor, ¿no? Aquí está prosperando, ¿verdad? Es la manera de Dios. Y por eso le dijo: hazme a mí primero. Yo no sé si usted ha leído o ha visto el documental que se llama Una vida llena de bendiciones, que se enseña a la persona, este predicador dice de que lo primero es diezmar, hablando de los aspectos materiales. Pero dice que habla de la multiplicación de los panes. ¿Usted ha leído esta porción de la Biblia, hermano, de la multiplicación de los panes? ¿Se acuerda? Lo voy a parafrasear esta historia rapidito. No es el diezmo, pero se va a mencionar. Se recuerda que el Señor dice: traed. Cuando los discípulos dicen: Señor, mándalos que se vayan, que vayan a comer a otra parte, porque aquí no hay. ¿Qué van a ir a hacer a las 12 de la noche en un lugar oscuro? No había donde ir. Pero el Señor dice: ¿tienen ustedes de comer? ¿Qué vamos a hacer si no tenemos nada? Tantos denarios no alcanzarían. Entonces dijo alguien dijo ahí hay uno que tiene unos pececitos y unos panes. Y él dijo: tráiganlo. Y un muchachito iba a quedarse en su almuerzo. ¡Ya para acá! Le dijo: venga para acá. Y le quitaron la bolsita con su comidita. ¿Y qué hicieron? Se los dieron al Señor. Se los llevaron al Señor. Los bendijo. ¿Y después qué dijo el Señor? ¿Qué dijo el Señor? Repártanlos. ¿Cuándo se multiplicaron los panes? ¿En qué momento se multiplicaron? Vamos, hermanos teólogos, lectores de la Biblia. ¿En qué momento se multiplicaron los panes para alimentar 5,000, sin contar niños y mujeres? Conforme se iba repartiendo. Ese es el método de Dios. Primero ponerlo en las manos de Él.
Por eso dijo el Señor: cuando hay alimento en mi casa, habrá bendición. Entonces viene la mujer, y hermano, la mujer tuvo que dar un paso de fe también. Dice el versículo 14: porque Jehová, Dios de Israel, le dijo a la mujer, ha dicho así: la harina no escaseará, ni tampoco el aceite disminuirá, hasta el día que vuelva a llover y todo se vuelva a la normalidad. Y dice: la mujer entonces fue e hizo como le dijo el siervo, y le dio su torta a Elías. Aquí está, tome, Señor, tómasela, porque es lo único que tenemos. Puede ser que hasta de mala gana se la dio, como muchos hermanos que de mala gana dan. Cuando dé sonriendo. Si no, no dé, no sirve. No se la dio. Dice que comió Elías. ¿Y qué dice más adelante? Y comió ella, y comió su casa por muchos días. Entonces, la manera de Dios es probarte. Es más, hermano, ¿sabe una cosa? Más que una obligación, los diezmos es una prueba. Dios te prueba. Muchos dicen: yo no diezmo porque no tengo. Es al revés, no tiene porque no diezmo. Es al revés. El Señor dice: pruébeme en esto, pero Él te prueba a ti. Si tú tienes aquí, tienes tu sueldo de $500, Dios dice: dame 50. Sobre eso dame. Con los 450 hace lo que quiera. ¿Y qué voy a hacer? Es que tengo. Señor, hoy no te voy a dar, pero Él te sigue dando. Ah, sí, pero ¿por qué eres el dueño del oro y de la plata? Y Dios no necesita dinero. Es que Dios no te pide el dinero, quiere que le des la honra a Él. El dinero no lo necesita Dios, Él lo hace, pero te está probando si lo quieres honrar con tus bienes, para que no escasee tu aceite ni tu harina. Y aquí se pueden hacer aplicaciones espirituales. ¿Qué significa el aceite? En la Biblia, el aceite es tipo de qué? Del Espíritu. Así es. ¿Por qué has perdido la unción del Espíritu en tu vida? Eres bien seco a la hora de la alabanza, no te metes con Dios. Hay que estarte pidiendo los amenes a cucharadas. ¿Por qué? ¿Por qué no tiemblas en la presencia de Dios? ¿Por qué no lloras? ¿Por qué no te quebrantas? ¿Por qué? Se acabó el aceite. Ya no diste. ¿Y qué quiere Dios que le dé? Tu servicio, tu amor por la obra, tu amor por Él, tu amor por el ministerio, tu amor por el servicio, tu amor por la vida espiritual, tu amor por los valores espirituales. ¿Cómo está tu amor por las cosas de la iglesia? Por eso Dios no bendice cuando no hay entrega. No bendice. Pero aquí dice que la mujer comió, Elías comió, su casa comió. Y dice: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite menguó, porque así lo había decretado Dios a través de Elías. Por eso la palabra, hermano, mire, la palabra que se predica tiene poder. La palabra del ministro, y no me estoy echando flores, porque ya soy flores, pero la palabra que Dios te da por el ministro es un decreto de Dios. Por eso la mujer obedeció la palabra de Dios, pero ¿quién se la dio? Fue el siervo de Dios. ¿Y cuántas veces Dios te ha hablado? De la entrega, de buscar, de servir, y no entiendes. O bajas la cabeza, o empiezas a hacerle, y entonces se te va restando bendición. Y llega un momento, hermano, en que uno se siente seco en la iglesia. Están todos, aleluya, aleluya, el que está dirigiendo, aleluya, santo.
Y aquel está como una papa sin sal, pajareando, viendo para todos lados. Se levanta al baño, regresa del baño. Mientras que otros todavía tienen el aceite ahí y vibran de la presencia de Dios y se gozan en alabanza y no se aguantan porque venga la palabra, y cuando llaman a servir va a servir, y cuando llaman a hermanos a entregarse se entrega porque tiene aceite y no es escaseado. Es más, Dios le sigue poniendo más aceite, como dijo el salmista: mi copa está rebosando, aleluya, mi copa está rebosando. Y se nota, pero esa es la manera de Dios, que te estimula, porque yo quiero bendición, hermano. Por eso ahora, hermano, los que andan vendiendo bendiciones o decretando pactos, le dicen: da 100, Dios te da 1000, y entonces la gente viene y cree que solamente dar 100. Dios no te está pidiendo 100, te pide todo. Si ustedes de esos que andan buscando hacer pactos y que hago pactos, Dios nunca en la Biblia el hombre hizo un pacto con Dios, Dios hizo pacto con el hombre. Búsqueme un pacto que hizo un hombre con Dios, a ver. Dios hizo pacto y dijo: si mi pueblo se humilla, lo bendeciré y sanaré su tierra. Ese es mi pacto. Y viene Cristo y termina sellando el pacto, el último, cuando dice: este es el nuevo pacto en mi sangre. Yo muero por el hombre y lo hablo con mi sangre. Ese es mi pacto. Dios lo que quiere es tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Dame tu vida. Te quiero bendecir. El que camina con Dios, camina en bendición. El que anda con Dios, siempre está en bendición. El que, hermano, es el que se acuesta con Dios, siempre duerme. Mire, el que vive en la bendición, sueña hasta que se va con Cristo. ¿Cuántos han soñado con el arrebatamiento, hermano? Hay hermanos que me han dicho: hermano, mire, ore por mí porque yo soñé que venía el arrebatamiento y yo no me iba. Ay, hermano, aflíjase. O andan soñando cosas raras. Mire, hermano, yo soñé que veía una culebra negra y un perro negro y un chucho negro y todo negro y yo me veía negro. Ay, aflíjase. Porque el que anda en bendición sueña que se va con Cristo. El que anda en bendición sueña que predica. El que anda en bendición ve bendición en todo. Por eso queremos bendición, pero hay una manera de Dios, y es la obediencia, es la fe, es la entrega, es despojarnos para que Dios haga lo que tenga que hacer con nosotros. Nunca escaseó ni el aceite ni la harina hasta el día que llovió. Hermanos, sí, la iglesia está pasando una crisis. Voy a rectificar, hay crisis espiritual. Ahora los cristianos están más embelesados en el mundo y en los placeres del mundo que en la vida de la iglesia. Ahora muchos se conforman con un culto de domingo de cada 8, domingueros son. Aquí hay varios domingueros, aunque no los conozca, pero me imagino. No es don de discernimiento, pero es un don de sospecha que yo tengo con solo verles la cara. O van apareciendo cada 15 días: pastor, aquí estoy. ¿Y usted qué se había hecho pastor? Y como usted ya no viene pastor, yo ya no venía. Bueno, ¿y usted sigue al hombre o sigue al Señor? ¿A usted el hermano Jeremías lo va a salvar o el Señor lo salvó? Hay gente que son bien pastorelos. No está el pastor, no van a la iglesia y se dan su paseo por el mundo. Y después vienen ahí: hermano, como usted no haya venido, yo no venía porque usted es mi pastor y nada me faltará. El Señor es tu pastor y nada te faltará. Nosotros solo somos administradores, somos colaboradores de la multiforme gracia del Señor. Nunca habrá escasez cuando tú seas obediente con Dios. ¿Por qué vienen momentos difíciles en el cristiano? Número uno, porque deben venir para que Dios te pruebe como se pruebe el oro. Pero muchos de tus momentos de lucha son causados por tu frialdad, por tu falta de entrega, porque no le das al Señor lo que Él quiere. Dame tu corazón, solo eso dámelo. Cuando Dios tiene nuestro corazón en sus manos, va a tener el resto de las cosas. Pero si no le das ni un peso, ¿cómo le va a dar el corazón? Si en lo poco no somos fieles, mucho menos en lo mucho. Si en las cosas pequeñas
Las moscas arruinan nuestro perfume en las cosas grandes. Es más, por eso la bendición de Dios siempre será a la manera de Dios. Dios no puede bendecir, hermano, cuando hay frialdad de corazón. No bendice. Cuando tú no te propones con Dios. Por eso muchos miden la bendición por lo material, y es un error, hermano. El Señor mismo lo dijo, y con esto termino. Dijo Él: ¿de qué sirve si el hombre ganase, qué dice? Todo el mundo, pero se pierde su alma? Y lo mismo es el cristiano. Mire, pastor, yo tengo bendición, fíjese que no me ha visto en la iglesia porque tengo 20 trabajos. Entonces, ¿será una bendición aquello que te deja y te aleja del Señor? ¿O ya te torció la mente el diablo para que tú creas que así es? No. La bendición está con los que están en comunión con Dios. Los que están en comunión con Dios en todas las áreas son prosperados. Eso es lo que dice la Escritura: en todas las cosas quiero que seas prosperado como prospera tu alma. La prosperidad del cristiano va en todas las áreas igual. Es un cristiano fervoroso, es un cristiano de buen testimonio, es un cristiano de fe, es un cristiano que lee la palabra, es un cristiano que adora a Dios, es un cristiano que siempre se involucra en la obra, y es un cristiano que nunca faltará ni harina ni aceite en sus tinajas. Nunca. ¿Cuántos desde que estamos en el Señor hemos aguantado hambre? Nunca. Dijo David: joven fui y he envejecido, y no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Yo hace años le dije al Señor así, le voy a contar aquí en secreto a usted, no va a decir a nadie. Dije: Señor, y esto lo va a entender ahora su pastor en estos días. Dije: Señor, y mis hijos, tengo 2 hijos adolescentes, ¿qué va a pasar con ellos, Señor? Porque uno iba para viejo, ¿va, hermano? Y los demás también. Señor, mis hijos. El Señor así, me habló así, pero no le digo que me pegó un grito, pero aquí en la nuca sentí que me dijo: de ellos yo me voy a encargar. Tú encárgate de mi obra. Tú cuida mi obra y yo cuido los tuyos. Y yo siempre he creído, hermano, que es una regla de oro la bendición de Dios. Porque si tú te das por Dios, Dios se va a dar por ti también. Pero si tú te resientes o te retienes para con Dios, Dios no te va a bendecir igual. Yo siempre he creído, hermano, que para nosotros vienen días mejores. Yo no estoy temiendo, hermano, ay, hermano, que el mundo, la crisis, y que Wall Street, y que qué voy a hacer con mi dinero. Uno solo vive el día. Mañana solo el Señor sabe, hermano. Este es nuestro momento. Entonces, la manera de Dios es una manera